Dimas Producciones presenta El Otro Medio. Un programa íntegramente ambiental. De Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Administración de Parques Nacionales. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El Otro Medio, programa declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, soy Juan José Dimas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, haciendo El Otro Medio en español. Desde el 2006, compartiendo entrevistas, difundiendo información, noticias nacionales e internacionales. Gracias por seguir acompañándonos. Hola amigas y amigos, hoy tenemos un tema especial, particular. Desde la antigüedad, sin memoria quizás, la preocupación del ser humano también ha estado en saber cuáles son sus orígenes y qué sucede después de la muerte. No vamos a hablar de la muerte en sí, pero sí vamos a hablar de estas preocupaciones que tiene el ser humano y que son abordadas desde diferentes ámbitos, con diferentes disciplinas. La religión no está ausente de encarar este tema, pero también sabemos que hay diferentes religiones o diferentes cultos. Particularmente vamos a estar conversando con un representante de una comunidad religiosa ortodoxa, católica ortodoxa, el Padre Gabriel, a quien le decimos muchas gracias y por habernos recibido, prestarse a esta breve conversación que vamos a tener. ¿Usted representa a qué rito, a qué culto ortodoxo? Nosotros formamos parte de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía. Del Patriarcado de Antioquía, con lo cual ya hay dos informaciones dentro de la respuesta. La primera, que nombró un patriarcado. ¿Significa que hay otros? Seguro, hay 19 iglesias ortodoxas canónicas. 19. Esta iglesia, la primera iglesia es la iglesia de Constantinopla, la iglesia que tiene su sede ahora en lo que es Estambul. Luego viene la iglesia de Alejandría, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén, la iglesia rusa es la más numerosa, y después hay otras, ¿no? La iglesia búlgara, rumana, serbia, ¿no? Todas esas iglesias que en su gran mayoría tienen sus sedes en los países orientales, ¿no? ¿Esto tiene una administración diferente cada una de estas iglesias? Cada iglesia en particular es autónoma. Es autónoma. ¿Hay alguien que los aglutine sobre las iglesias, así como el Papa aglutina dentro del católico apostólico romano, dentro de los ortodoxos, alguien aglutina? Cada patriarcado tiene su propio patriarca, ¿no? Cada iglesia tiene sus obispos, en la medida que las iglesias son grandes, tienen metropolitas. Esos metropolitas forman parte de lo que se conoce como un santo sínodo. El sínodo es la reunión anual, habitualmente en nuestro patriarcado son 2 veces al año, en que se reúnen todos los metropolitas del mundo y son presididos por el obispo de la ciudad de origen. En este caso el patriarca es el patriarca de Antioquía. Antioquía era la antigua capital de Siria. Unos siglos atrás se tuvo que trasladar la sede del patriarcado a la ciudad de Damasco, con lo cual el patriarca es patriarca de Antioquía y a la vez obispo de la ciudad de Damasco, y él es el que preside ese santo sínodo. En nuestro patriarcado en particular, cada una de las iglesias ortodoxas tiene su propia administración, su propio patriarca, su propio santo sínodo. Y el origen de esta, digamos, corriente, escuela religiosa, filosófica, ¿dónde lo encontramos? Rastreando para atrás, ¿dónde lo encontramos? Las iglesias ortodoxas son iglesias cristianas, o
sea, sus orígenes están en el inicio del cristianismo. Jesús nació en Palestina. La primera iglesia, según el Nuevo Testamento, las primeras iglesias fueron comunidades orientales. Antioquía es nombrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno de los libros del Nuevo Testamento, como una de las comunidades más fuertes y dinámicas del Nuevo Testamento, al igual que Jerusalén, al igual que otras comunidades en lo que ahora es Turquía, Asia Menor, Roma. O sea, todas esas fueron iglesias que nacieron con el mismo cristianismo. Con el tiempo, Oriente y Occidente, a nivel político, ¿no?, a nivel cultural, a nivel del idioma y a nivel de la religión, han ido perdiendo cercanía, ¿no? Recién en este siglo es cuando la globalización ha hecho que Oriente y Occidente se encuentren. Este es un tema también para conversar, el tema del acercamiento entre las iglesias, la conversación que hay y la posibilidad de reunificación. Dependerá de instancias que la estarán manejando religiosos. Ahora, ¿se puede identificar la corriente ortodoxa con alguno de los apóstoles? No hay algún apóstol que haya sido en particular. Todos los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesús, predicaron en distintas iglesias, eran obispos, lo que nosotros llamamos itinerantes, iban de comunidad en comunidad, digamos, llevando la buena nueva, llevando el evangelio, llevando la palabra de Jesús. En particular, los fundadores de nuestro patriarcado, quienes nosotros conmemoramos como fundadores, son Pedro y Pablo, ¿no? Según la tradición de la iglesia, Pedro, después de que salió de Jerusalén, pasó 7 años en Antioquía. Y según la Biblia, según Hechos de los Apóstoles, cualquier biblista o cualquier persona conocedora de la Biblia puede leer que el apóstol San Pablo no solamente va a vivir a Antioquía, sino que es Antioquía la que lo ayuda económicamente para que él pueda hacer todos sus viajes misioneros, ¿no? O sea, Pablo, según la Biblia, tiene 3 viajes misioneros importantes, y a todos ellos, cuando finaliza, ya sea sale de Antioquía o termina volviendo a Antioquía para contar su experiencia. Es en Antioquía en donde, según los textos, el Espíritu de Dios le revela a Pablo que debe hacer eso, ¿no? Vivir comunidad por comunidad, llevando el Evangelio. Y hay un amor muy particular con respecto a nuestra iglesia con estos 2 apóstoles, Pedro y Pablo, ¿no?, como fundadores de la iglesia. Estamos hablando con el padre Gabriel. Hoy esta iglesia en Buenos Aires está ubicada ¿dónde? ¿Cómo la reconocemos? Esta iglesia es la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, que estamos en el barrio de Palermo. Esta iglesia llegó hace más de 100 años a la Argentina y se organizó de manera legal, por decirlo de esa manera, hace aproximadamente unos 100 años, ¿no? Y se instaló acá en el barrio de Palermo. Este es el segundo templo, el primero está acá, está en el centro, en su gran mayoría con los descendientes del Patriarcado de Antioquía. El Patriarcado de Antioquía, al ser la antigua capital de Siria, son los sirios libaneses que salieron de sus países madres durante el inicio de la Primera Guerra Mundial, quienes vinieron a la Argentina, y ellos son los que fundaron esta iglesia, ¿no? La iglesia que se llama San Jorge. La iglesia tiene como santo patrono a San Jorge. Digamos, hay una pequeña confusión que intentamos siempre subsanar, que es el hecho de que, bueno, la iglesia es una iglesia ortodoxa, antioquena siguiendo esta lógica que estoy utilizando, que es Antioquía, es la antigua capital de Siria,
Y debido a que la tradición nos dice que San Jorge fue martirizado en el sur de Siria, y en donde hasta el día de hoy en la iglesia de San Jorge en Isra, al sur de Bosra, en Siria, todavía se conserva lo que fue su armadura. Debido a eso el pueblo sirio y el pueblo libanés es muy devoto de San Jorge. Entonces esos cristianos ortodoxos antioquenos que vinieron a Argentina le pusieron como santo patrono a sus templos la figura de San Jorge. O sea, en toda Argentina hay 19 templos, 19 iglesias. De esos 19, 17 son conocidas como la iglesia de San Jorge. Pero la gente habitualmente lo que hacemos es decirle que no somos la iglesia de San Jorge, sino que es una iglesia ortodoxa antioquena que tiene como patrono de sus templos a San Jorge. Si los emigrantes le hubieran puesto el nombre de San Nicolás, el nombre de San Elián, el nombre de algún otro santo, conocerían por el nombre de ese santo, pero la intención es que se conozca que no es una iglesia católica romana, ni es una iglesia de otro tipo de tradición, sino que es una iglesia ortodoxa. Quédate, volvemos después de un separador con más reflexiones con el Padre Gabriel. El municipio de San Martín pone en marcha una nueva herramienta, moderna, fácil y eficaz, para realizar diferentes trámites de habilitaciones de comercios e industrias vía web. A partir de ahora, los contribuyentes podrán realizar sus gestiones desde el portal del municipio. Desde allí, podrá realizar trámites como altas, traslados, cambios de denominación. Seguimos incorporando tecnología para que la relación entre el municipio y los contribuyentes sea más transparente y eficaz. Municipalidad de San Martín. Y continuando, entonces, la iglesia sabemos que está ubicada en la calle Avenida Escalabrini Ortiz, entre Cabrera y Córdoba. ¿Y fundada en qué año, había dicho? Esta comunidad se fundó en 1923. 1923, no, bastantes años. Ahora, los cristianos están teniendo persecuciones en esta zona del mundo donde se ha fundado la iglesia, ¿no? En la zona de Antioquía, ex Antioquía, hoy Siria, Líbano, toda esta zona. ¿Cómo ve la ortodoxia, un sector de la ortodoxia? Ustedes no representan a toda la ortodoxia, representan un sector de la ortodoxia. ¿Cómo se ve la ortodoxia en el siglo XXI, por un lado? Y por el otro lado, ¿cómo se ve la ortodoxia en este lugar del mundo donde cristianos, católicos ortodoxos o católicos romanos, están siendo perseguidos, sufriendo las consecuencias del enfrentamiento bélico? Con respecto a lo que es Medio Oriente, la iglesia ortodoxa no es la única iglesia que está en Medio Oriente. Hay otras comunidades también históricas que se encuentran en Medio Oriente, ¿no? En particular en lo que es Siria, en lo que es Irak, Egipto, Palestina. Hay comunidades cristianas ortodoxas, orientales o católicas romanas. Hay ese tipo de comunidades cristianas, pero que representan una minoría dentro de lo que es la población. Nuestra iglesia en particular, desde los inicios de los conflictos, no solamente en Siria, sino desde el inicio del conflicto bélico en Irak, lo que ha hecho es hacer un llamamiento principalmente a la paz, a que las distintas comunidades religiosas como ciudadanos de un país puedan vivir en paz siguiendo las leyes que puedan gobernarlos. Y como cristianos lo que hacemos y lo que pedimos es que se defienda la presencia cristiana en lo que es el Medio Oriente, ¿no? O sea que no, y eso lo repetimos, digamos, o sea, los cristianos son parte fundante del Medio Oriente, ¿no? Los cristianos el día de hoy son una comunidad minoritaria
eso no significa que deban salir o que deban ser sacados de esos lugares y trasladados a otros, sino que los cristianos en todo el Levante, en todo lo que es Irak, los países de la península arábiga, en Siria, en Líbano, en Palestina, en Jordania, son parte de eso, ¿no? Eso lo que hacemos es pedir por la paz en general, para que digamos, se pueda volver a la paz en esos lugares, y además que por ser las minorías no sean en definitiva las que terminan sufriendo las consecuencias de la guerra. ¿Qué edad tiene, padre? 36. 36, ¿y hace cuánto que está con los hábitos religiosos? Soy sacerdote hace 3 años, casi 3 años. Fui diácono otros 5 y antes de eso fui seminarista 6 años en el Líbano. ¿Y por qué abrazó? ¿Usted es descendiente de libaneses, de sirios? Yo no soy descendiente de sirios ni de libaneses. Yo soy de Tucumán. Mi familia toda es de Tucumán. Yo tuve un accidente de auto cuando era muy chico y mi mamá en ese accidente de auto fue en un momento de una crisis difícil para nosotros como consecuencia del mismo accidente. Mi mamá fue a la iglesia de Tucumán a pedirle a San Jorge que si podía volver a caminar y bueno, gracias a Dios volví a recuperar la posibilidad de caminar, y lo primero que hizo mi mamá cuando ya pude caminar bien es llevarme a agradecerle a San Jorge. Entré ese día y me quedé y ahora estoy acá con usted. Bueno, ahora estamos en un ambiente, una habitación, detrás nuestros observan una silla tipo sillón. Este ambiente, ¿para qué se utiliza dentro de la comunidad religiosa en la cual usted pertenece? En nuestra catedral en particular tenemos, digamos, lo que es la vida religiosa de la comunidad ortodoxa antioqueña de Buenos Aires. Tenemos el templo acá, la iglesia de San Jorge, y este es el salón parroquial que lo utilizamos tanto para lo que son las actividades de la catedral como para lo que son las recepciones de nuestro obispo, ¿no? La catedral también es el lugar en donde reside el obispo, en donde el obispo vive, en donde el obispo tiene su cátedra, tiene su lugar donde surge hacia todo el país. Nuestro obispo es Monseñor Siluán, él es arzobispo de Buenos Aires y de toda Argentina, del Patriarcado de Antioquía. Así que bueno, por eso siempre está su sillón acá presente. Que en este momento, bueno, no está, pero está. Claro, siempre en la catedral la referencia, ¿no? La figura es la figura del obispo, la figura del Monseñor. Volviendo sobre el tema religioso, ¿es un modo de vida particular el tema dentro de lo religioso, de lo católico, lo ortodoxo? ¿Hay formas de usos y costumbres particulares? ¿Hay ayunos particulares en determinada época del año? ¿Qué se ayuna, si se ayuna? Nosotros tenemos 4 momentos del año en donde hay ayunos establecidos, y hay días de la semana que también son días de abstinencia. El ayuno para nosotros siempre está entendido como el abstenernos de todo derivado animal, ¿no? De todo producto animal, sean las carnes, cualquiera de ellas, o sean los lácteos, ¿no? Todo producto animal se deja en 4 momentos en el año. En la Gran Cuaresma, que son las 7 semanas previas a la celebración de la Pascua, en los días anteriores a la celebración de San Pedro y San Pablo, que son los fundadores de nuestra iglesia, de nuestro patriarcado, en los 15 días previos a la dormición a la Virgen, que es el 15 de agosto, del 1 al 15,
y en los 40 días previos a la Navidad, o sea, del 15 de noviembre al 25 de diciembre. Esos son los 4 momentos del año. Y durante la semana, los días miércoles y los días viernes son días de abstinencia también de los mismos productos, ¿no? De los productos animales. El alcohol. ¿Se bebe? ¿No se bebe? ¿Hay prohibición? ¿Hay restricción? No hay restricción. Obviamente, dentro de lo que es la ética cristiana, de que sea consumido, digamos, como corresponde, ¿no? O sea, moderadamente. Sí, durante la gran cuaresma hay días en la Semana Santa en donde el aceite y el alcohol no deben ser consumidos, ¿no? ¿Eso está establecido por cánones religiosos o porque la Biblia lo estableció, porque lo estableció Dios? No, son cánones, forman parte de la tradición, de nuestra tradición oriental. No lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, no, ahí no lo encontramos. No, sí hay, digamos, dentro de lo que es la Biblia, la práctica de ayuno que tenía Juan el Bautista, o la práctica de ayuno que va a tener las comunidades cristianas apenas resucitado Jesús, eso existe, pero no digamos, no como lista de cosas a realizar, no aparece en la Biblia. En nuestra iglesia en particular nosotros tenemos como fuentes, digamos, de nuestra doctrina está la tradición escrita y la tradición oral. La tradición escrita es la Biblia, ¿no? Lo conocemos como Biblia. Y dentro de lo que es la tradición oral, digamos, está todo lo que forma parte de la tradición de la iglesia, ¿no? Nuestra iglesia es en este sentido, y cualquier persona que pueda visitar el Oriente, en Rusia, Grecia, Jerusalén, Siria, Líbano, sabe que nuestra iglesia conserva, y por eso nos llamamos ortodoxos, conserva las tradiciones del primer cristianismo. No, mencionaba lo de la comida porque, por ejemplo, en el Islam hay una restricción de comer cerdo, claro, y no beber alcohol. Dentro de la ortodoxia no hay restricciones absolutas, son temporarias. Claro, son temporarias, sí, exactamente. Ahora, volviendo sobre la comparación con el Islam, ellos establecen determinada cantidad de rezos al día. Dentro de la ortodoxia se estipula algo parecido o no. No, o sea, hay sí las oraciones que hay que decir por día. ¿Cuántas veces? Digamos, dentro de todo esto se practica en lo que son los monasterios, ¿no? Las comunidades monásticas, en lo que es a nuestros fieles, en lo que es el pueblo de Dios, la gente que participa de la vida comunitaria. Uno intenta que durante la semana, además de lo que es la divina liturgia del domingo, que pueda el sábado a la noche prepararse para la comunión, y para eso sí, el sábado a la noche, después de la víspera, después de la tarde, consumir alimentos, venir a la liturgia del domingo en ayuno total, salvo obviamente que si está alguien que necesita tomar medicamentos y eso. Y en las oraciones diarias que pueda mantener una vida de oración común, digamos, ¿no? Se puede rezar, empezar el día, a mediodía y a la noche antes de dormir. Un separador y volvemos ya finalizando con esta conversación que tenemos con el padre Gabriel, representante de la comunidad ortodoxa sirio-libanesa en Argentina y aquí en Buenos Aires. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Bueno. Estamos listos. Ahora la última, una más, ¿no?
Hablábamos entonces de la ortodoxia, las persecuciones, cómo se ve la ortodoxia, y hablábamos también, lo dejamos pasar, este diálogo interreligioso que viene sucediéndose en los últimos 50, 60 años, con más intensidad, con vistas a una reunificación de iglesias oriental, por decir oriental, ortodoxo, occidental, católico romano. ¿Cómo se ve la ortodoxia en su opinión, padre? Por supuesto, usted no representa la ortodoxia en general, hacemos la salvedad que es su opinión personal. ¿Cómo se ve representado la ortodoxia para el siglo XXI, con esto que estamos viendo, las amenazas, este camino reiniciado sobre la reunificación? A partir del Concilio Vaticano II, dentro de lo que es la Iglesia Occidental, hubo un camino para volver a que vuelva a existir la unidad dentro de las comunidades cristianas. Es un camino que se está transitando, un camino que es hasta ahora largo, y un camino que necesita, de mucha comprensión, de mucho amor, de que todas las comunidades, en su gran mayoría, han tenido en estos siglos de historia separados. Cada uno de ellos ha tenido que buscar la manera de sobrevivir y, obviamente encontrarse nuevamente no para todos es fácil, por lo cual hay que tener paciencia y pedirle a Dios que sea Él, obviamente, el que acompañe este camino, ¿no? Acá en Argentina existe una comisión, la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en Argentina, que es la única comisión en toda Argentina que nuclea a todas las comunidades cristianas tradicionales, y en donde están las tres familias cristianas, que son la familia católica romana, las familias ortodoxas orientales y la familia protestante histórica, ¿no? Todas esas comunidades tienen esta comisión que conocemos habitualmente como la CEICA, que es Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas de Argentina, que es en definitiva la que los nuclea y los que de alguna manera permite que existan y que puedan crecer como comunidades cristianas. Dentro de lo que es el diálogo, existe un diálogo permanente con la Iglesia Católica Romana en particular, y algunas de nuestras iglesias tienen diálogo con algunas iglesias protestantes, ¿no? Pero es todo un camino, todo un desafío por realizar, que esperamos que obviamente llegue a buen puerto, ¿no? ¿Es casado, padre? Yo soy casado, tengo 2 hijas, mujeres. Con lo cual, con esta pregunta y la respuesta, dimos por sentado que ¿hay o no hay celibato en la ortodoxia? Sí, una persona que quiere ser sacerdote tiene que optar previo a la ordenación si desea ser casado o soltero. Obviamente esa decisión debe ser previa a la ordenación de diaconado. El que quiere ser casado obviamente se espera hasta que se case. Yo estaba de novio, estaba en el seminario allá en Líbano, y mi señora es de acá, de Argentina, y después que terminé el seminario y que volví, nos casamos, y al tiempo me ordenaron diácono, ya casado, y con ella de acuerdo con que yo ejerciera este servicio, este ministerio a la iglesia. Los que desean ser célibes, obviamente que se pide que tengan una edad mayor, ¿no? Que sean un poco más grandes que los casados para decidir el celibato. Deben vivir en comunidades monásticas, en comunidades en donde están los hombres célibes, y entre ellos se elige al obispo, a los obispos. O sea, ante la vacancia en algún lugar de algún obispo, se elige siempre entre los célibes. Los hombres casados
solamente podemos llegar a ser sacerdotes en una parroquia particular, no ejercer el episcopado, ni tampoco entre nosotros se nos puede elegir para eso. Padre, muchas gracias. Hemos dado un pantallazo, supuestamente deben de quedar muchísimas cosas más por interiorizarnos, por preguntarle y por responder, pero bueno. Yo quiero decir una última cosita, especialmente hablando de este tema de la persecución de los cristianos en lo que es Medio Oriente. Nosotros cumplimos el próximo miércoles 22 de abril, se cumplen 2 años del secuestro de 2 obispos cristianos de la ciudad de Alepo. Dentro de lo que es Siria, Alepo es la segunda ciudad de Siria y es la ciudad que está más al norte de Siria. En ese lugar, desde hace un tiempo atrás, se ha instalado el Estado Islámico, que está ubicado en lo que es el norte de Irak, pero bueno, en toda esa zona están muy presentes estos grupos extremistas, ¿no? Hace 2 años, el 22 de abril de 2013, se secuestró a nuestro obispo, el obispo de la Iglesia Ortodoxa de Alepo y el obispo de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Alepo, Monseñor Bulos Yazigi y Monseñor Juan Ibrahim. Los dos se los secuestró ahí. Desde hace 2 años que pedimos a las autoridades, a la diplomacia mundial, que pueda acompañar nuestro reclamo de que necesitamos saber qué ha pasado con ellos, dónde se encuentran, cuál es su estado de salud. ¿Supone que están vivos? Por supuesto. Han sido secuestrados y nunca más se supo de ellos, y pedimos que la comunidad internacional pueda de alguna manera acompañar este reclamo y saber qué ha pasado con ellos. No hemos tenido ningún tipo de eco y lo que hacemos es, bueno, ahora este domingo 19 de abril, vamos a ofrecer especialmente la liturgia en todas las iglesias del Patriarcado de Antioquía, en todo el mundo. Vamos a ofrecer la liturgia por la liberación de ellos y para pedir a la comunidad que nos acompañe en este reclamo. Así que ustedes, desde el espacio que ocupa, desde el lugar que tiene, poder acompañar esto, que es el pedido de la liberación de estos 2 obispos, ¿no? 2 obispos que cumplieron una misión humanitaria en esa Siria está tan convulsionada, y en particular está Alepo, que tiene que estar siempre atenta a estos extremistas. Bueno, pedimos que estos obispos puedan ser liberados, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, señor Padre Gabriel. Volveremos a encontrarnos en cualquier momento, amigas y amigos. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en Español. Gracias por acompañarnos. Gracias, Padre. Por favor, bienvenido. Hasta la próxima. El municipio de San Martín pone en marcha una nueva herramienta, moderna, fácil y eficaz, para realizar diferentes trámites de habilitaciones de comercios e industrias vía web. A partir de ahora, los contribuyentes podrán realizar sus gestiones desde el portal del municipio. Desde allí, podrá realizar trámites como altas, traslados, cambios de denominación. Seguimos incorporando tecnología para que la relación entre el municipio y los contribuyentes sea más transparente y eficaz. Municipalidad de San Martín. Vos podés sostener el trabajo futuro de El Otro Medio. Comunicate a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. Amigas y amigos, cerramos El Otro Medio. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos.
no llores porque no me voy a quedar. Es hermoso partir sin decir adiós. Y nada más.